Hay recetas que no son solo recetas, son historias escritas con harina y fuego, son voces de mujeres que nunca tuvieron otro papel donde dejar su nombre. Mi madre lo sabía, por eso escribía con tanta calma, con esa letra inclinada hacia la derecha, como si las palabras quisieran llegar antes que ella para ir a algún lugar. A cada ingrediente medido no en gramos, sino en puñados, en lo que pide la masa, en hasta que huela a listo. Nadie más podía leer ese cuaderno y entenderlo de verdad, nadie más que yo. Porque yo estaba ahí cuando ella escribía. Tenía 8 años la primera vez que me dejó sostener el lápiz junto a ella. Me puso la mano encima de la mía y dijo: «Esto no se vende, Consuelo, esto se hereda». No entendí del todo en ese momento. Ahora entiendo demasiado. El cuaderno era verde, tapa dura, esquinas gastadas, el lomo reparado 2 veces con cinta adhesiva café. Adentro, 143 recetas. Conté cada una después de que mi madre murió. Me senté en su cocina vacía, con el olor a ella todavía en el aire, y las conté una por una como si fueran rezos. 143, cada una con su historia, algunas con manchas de aceite o de chocolate. Una tenía una lágrima seca en la esquina. Nunca supe si fue de ella o de su madre o de la madre de su madre. En esta familia, el dolor también se hereda. Cuando me casé con Ernesto, me llevé el cuaderno a su casa. No me preguntó qué era, no le interesó. Para él, la cocina era el lugar donde aparecía la comida. El origen no importaba, pero para mí importaba todo. 38 años cocinando para esa familia. 38 años de navidades, de cumpleaños, de domingos con la mesa llena. Las nueras llegaban y se maravillaban. Las vecinas preguntaban. Hubo una época en que 3 mujeres del barrio me pidieron que les enseñara el tamal de mi madre, el que lleva hoja de plátano y ese relleno que nadie lograba imitar. Yo enseñaba con gusto, pero el cuaderno nunca lo presté, hasta que llegó Valentina. Mateo, mi hijo mayor, la trajo a casa un domingo de marzo. Tenía 28 años, el pelo negro hasta los hombros y una sonrisa que te hacía bajar la guardia sin que te dieras cuenta. Era periodista, o estudiaba para hacerlo, no recuerdo bien. Hablaba mucho, hacía preguntas con una naturalidad que parecía genuina. Me preguntó cómo se llamaba cada plato, me preguntó de dónde venían, me preguntó si yo había aprendido sola o si alguien me había enseñado. En ese momento pensé, qué muchacha tan curiosa. Qué bien le va a hacer a Mateo alguien que sabe escuchar. Me equivoqué en todo. La boda fue al año siguiente. Modesta, bonita, con una decoración que eligió ella y una torta que hice yo. 3 pisos, relleno de guanábana, exactamente como aparecía en la página 41 del cuaderno, con la nota al margen que escribió mi madre, para los días que merecen ser recordados. Después de la ceremonia, antes de que se fueran de viaje, hice lo que siempre había planeado hacer. Llamé a Valentina aparte. Le puse el cuaderno en las manos. En esta familia, le dije, esto pasa de madre a nuera. Mi madre me lo dio a mí. Ahora te lo doy yo a ti. Ella lo miró. Lo abrió por una página al azar. Leyó algo en silencio. Luego me miró a mí. ¿Puedo copiarlo?, me preguntó. Es tuyo, le dije. Cuídalo. Sonrió, me dio un abrazo. Y se fue con mi cuaderno bajo el brazo, con la letra de mi madre adentro, con las manchas de aceite, con la lágrima seca en la esquina. Eso fue hace 7 años. Durante esos 7 años Valentina cocinó poco. O eso me parecía a mí. Cuando venían a visitarnos siempre traían algo comprado. Cuando les tocaba poner la mesa en las reuniones familiares, Valentina llegaba con bandejas de plástico selladas del supermercado. Ernesto me dijo una vez, «No todas tienen tu don, Consuelo». Lo dijo como un halago, pero sonó a algo más. Yo guardé silencio, como siempre. El cuaderno no volvió así a aparecer en las conversaciones. Yo no pregunté. Pensé que quizás Valentina lo tenía guardado, que quizás lo estaba estudiando despacio, que quizás no era una mujer de cocina y eso estaba perfectamente bien. Pero algo en mí, muy adentro, esperaba. No sé qué esperaba exactamente. Tal vez que un día llegara con uno de los platos de mi madre, que me dijera, «Consuelo, intenté hacer el arroz con leche de la página 12 y no me quedó igual. ¿Qué hago mal?» Algo. Cualquier cosa que me dijera que el cuaderno seguía vivo en sus manos. Nunca pasó. Y entonces llegó ese martes. Era temprano. Todavía no había abierto las cortinas. Tenías el café en la mano y el teléfono en la otra, revisando mensajes sin mucho interés. Ernesto ya se había ido a su caminata matutina. Eso hacía desde que el médico le dijo que necesitaba moverse más. El mensaje era de Dora, mi amiga de toda la vida, la que me conoce desde antes de que yo supiera quién era. Solo decía, «Consuelo, ¿viste esto?» Y debajo la foto de un libro. La portada era color crema, con una ilustración de una cocina antigua dibujada a mano.
flores en la ventana, una olla humeando, todo muy cálido, muy hogareño, muy calculado para que te dieran ganas de comprarlo. El título decía, Sabores de mi abuela. Y abajo, en letras más pequeñas pero perfectamente legibles, Valentina Ríos de Herrera. Me quedé mirando la pantalla. El café se me enfrió en la mano. Busqué el libro en internet. Estaba en todas partes. Una editorial conocida, distribución nacional. Ya iba por su segunda semana en las listas de los más vendidos. Había entrevistas, había fotos de Valentina en cocinas que no eran la suya, con delantalitos de utilería, sonriendo para las cámaras con esa sonrisa que yo ya conocía. En una entrevista decía, estas recetas son el legado de generaciones de mujeres de mi familia. Quise honrarlas. Las mujeres de su familia. Yo cerré el teléfono, lo puse sobre la mesa. Me levanté, fui a la ventana y miré la calle sin ver nada. Eso también lo heredé de mi madre. Cuando el dolor es demasiado grande, el cuerpo primero se paraliza. Luego viene todo lo demás. Llamé a Dora. ¿Lo viste?, me preguntó antes de que yo hablara. Lo vi. Consuelo, ¿compraste el libro? Silencio breve. Me llegó ayer. Me lo regalaron. Estaba hojeándolo esta mañana y... Otra pausa. Es el cuaderno, Consuelo. Son las mismas recetas. Hasta los errores de ortografía son iguales. Cerré los ojos. Los errores de ortografía. Mi madre escribía canela con 2 L's en algunas páginas. Era su error, su particularidad, su letra. Nadie más en el mundo escribía ese cuaderno con esa equivocación específica. Nadie más que mi madre. Y ahora estaba impreso en un libro con el nombre de Valentina. Esa tarde, cuando Ernesto volvió de su caminata, le conté. Lo conté con calma, con palabras claras, sin llorar porque había tomado la decisión de no llorar delante de él hasta entender bien qué había pasado. Ernesto me escuchó, tomó su vaso de agua, me miró y dijo, Consuelo, tú nunca escribiste ese cuaderno. Me quedé fría. Era de tu madre. Continuó, ya no estaba. Lo que hizo Valentina es... Buscó la palabra. Es un homenaje. Está preservando esas recetas. Con su nombre. Es su manera de... Ernesto, lo interrumpí. Algo que casi nunca hacía. Ese cuaderno tiene la letra de mi madre. Tiene sus manchas, tiene sus errores. Tiene una nota que ella escribió el día que yo me casé contigo. Hice una pausa. ¿Eso es un homenaje? Él no respondió, pero en sus ojos vi algo que no esperaba ver. No era sorpresa, era otra cosa. Algo que parecía más a reconocimiento, como si ya supiera. Antes de que yo pudiera preguntar, sonó su teléfono. Lo miró, se levantó y salió al patio a contestar. Lo seguí con la vista hasta que desapareció por la puerta, y entonces, sin saber bien por qué, fui al cuarto. Abrí el cajón donde Ernesto guardaba sus cosas. No lo había abierto en años. No era un cajón que me perteneciera. Nunca lo había sentido así. Adentro había papeles, recibos, una vieja billetera, y debajo de todo eso, una tarjeta de presentación de una editorial. La misma editorial que había publicado el libro de Valentina, con una fecha escrita a mano en el reverso, 18 meses atrás. Hay recetas que no son solo recetas. Son historias escritas con harina y fuego. Son voces de mujeres que nunca tuvieron otro papel donde dejar su nombre. Mi madre lo sabía, por eso escribía con tanta calma. Con esa letra inclinada hacia la derecha, como si las palabras quisieran llegar antes que ella a algún lugar. Cada ingrediente medido, no en gramos sino en puñados, en lo que pide la masa. Hasta que huela a listo. Nadie más podía leer ese cuaderno y entenderlo de verdad. Nadie más que yo. Porque yo estaba ahí cuando ella escribía. Tenía 8 años la primera vez que me dejó sostener el lápiz junto a ella. Me puso la mano encima de la mía y dijo, «Esto no se vende, Consuelo. Esto se hereda». No entendí del todo en ese momento. Ahora entiendo demasiado. El cuaderno era verde, tapa dura, esquinas gastadas, el lomo reparado 2 veces con cinta adhesiva café. Adentro 143 recetas. Conté cada una después de que mi madre murió. Me senté en su cocina vacía, con el olor a ella todavía en el aire. Y las conté una por una como si fueran rezos. 143, cada una con su historia, algunas con manchas de aceite o de chocolate. Una tenía una lágrima seca en la esquina. Nunca supe si fue de ella o de su madre, o de la madre de su madre. En esta familia, el dolor también se hereda. Cuando me casé con Ernesto, me llevé el cuaderno a su casa. No me preguntó qué era, no le interesó. Para él, la cocina era el lugar donde aparecía la comida. El origen no importaba. Pero para mí importaba todo. 38 años cocinando para esa familia. 38 años de navidades, de cumpleaños, de domingos con la mesa llena.
Las nueras llegaban y se maravillaban. Las vecinas preguntaban. Hubo una época en que 3 mujeres del barrio me pidieron que les enseñara el tamal de mi madre, el que lleva hoja de plátano y ese relleno que nadie lograba imitar. Yo enseñaba con gusto, pero el cuaderno nunca lo presté. Hasta que llegó Valentina. A Mateo, mi hijo mayor, la trajo a casa un domingo de marzo. Tenía 28 años, el pelo negro hasta los hombros y una sonrisa que te hacía bajar la guardia sin que te dieras cuenta. Era periodista, o estudiaba para hacerlo, no recuerdo bien. Hablaba mucho, hacía preguntas con una naturalidad que parecía genuina. Me preguntó cómo se llamaba cada plato, me preguntó de dónde venían, me preguntó si yo había aprendido sola o si alguien me había enseñado. En ese momento pensé, qué muchacha tan curiosa, qué bien le va a hacer a Mateo a alguien que sabe escuchar. Me equivoqué en todo. La boda fue al año siguiente. Modesta, bonita, con una decoración que eligió ella y una torta que hice yo. 3 pisos, relleno de guanábana, exactamente como aparecía en la página 41 del cuaderno, con la nota al margen que escribió mi madre. Para los días que merecen ser recordados. Después de la ceremonia, antes de que se fueran de viaje, hice lo que siempre había planeado hacer. Llamé a Valentina aparte, le puse el cuaderno en las manos. En esta familia, le dije, esto pasa de madre a nuera. Mi madre me lo dio a mí, ahora te lo doy yo a ti. Ella lo miró, lo abrió por una página al azar, leyó algo en silencio, luego me miró a mí. ¿Puedo copiarlo?, me preguntó. Es tuyo, le dije. Cuídalo. Sonrió, me dio un abrazo y se fue con mi cuaderno bajo el brazo, con la letra de mi madre adentro, con las manchas de aceite, con la lágrima seca en la esquina. Eso fue hace 7 años. Durante esos 7 años Valentina cocinó poco, o eso me parecía a mí. Cuando venían a visitarnos siempre traían algo comprado. Cuando les tocaba poner la mesa en las reuniones familiares, Valentina llegaba con bandejas de plástico selladas del supermercado. Ernesto me dijo una vez, «No todas tienen tu don, Consuelo». Lo dijo como un halago, pero sonó a algo más. Yo guardé silencio, como siempre. El cuaderno no volvió a aparecer en las conversaciones. Yo no pregunté. Pensé que quizás Valentina lo tenía guardado, que quizás lo estaba estudiando despacio, que quizás no era una mujer de cocina, y eso estaba perfectamente bien. Pero algo en mí, muy adentro, esperaba. No sé qué esperaba exactamente. Tal vez que un día llegara con uno de los platos de mi madre, que me dijera, «Consuelo, intenté hacer el arroz con leche de la página 12 y no me quedó igual. ¿Qué hago mal?» Algo. Cualquier cosa que me dijera que el cuaderno seguía vivo en sus manos. Nunca pasó. Y entonces llegó ese martes. Era temprano. Todavía no había abierto las cortinas. Tenía el café en la mano y el teléfono en la otra, revisando mensajes sin mucho interés. Ernesto ya se había ido a su caminata matutina. Eso hacía desde que el médico le dijo que necesitaba moverse más. El mensaje era de Dora, mi amiga de toda la vida, la que me conoce desde antes de que yo supiera quién era. Solo decía, «Consuelo, ¿viste esto?» Y debajo, la foto de un libro. La portada era color crema, con una ilustración de una cocina antigua dibujada a mano. Flores en la ventana, una olla humeando. Todo muy cálido, muy hogareño, muy calculado para que te dieran ganas de comprarlo. El título decía, «Sabores de mi abuela». Y abajo, en letras más pequeñas pero perfectamente legibles, Valentina Ríos de Herrera. Me quedé mirando la pantalla. El café se me enfrió en la mano. Busqué el libro en internet. Estaba en todas partes. Una editorial conocida, distribución nacional, ya iba por su segunda semana en las listas de los más vendidos. Había entrevistas. Había fotos de Valentina en cocinas que no eran la suya, con delantalitos de utilería, sonriendo para las cámaras con esa sonrisa que yo ya conocía. En una entrevista decía, «Estas recetas son el legado de generaciones de mujeres de mi familia. Quise honrarlas. Las mujeres de su familia». Yo cerré el teléfono. Lo puse sobre la mesa. Me levanté, fui a la ventana y miré la calle sin ver nada. Eso también lo heredé de mi madre. Cuando el dolor es demasiado grande, el cuerpo primero se paraliza, luego viene todo lo demás. Llamé a Dora. «¿Lo viste?», me preguntó antes de que yo hablara. «Lo vi. Consuelo, ¿compraste el libro?». Silencio breve. «Me llegó ayer. Me lo regalaron. Estaba hojeándolo esta mañana y...». Otra pausa. «Es el cuaderno, Consuelo. Son las mismas recetas. Hasta los errores de ortografía son iguales». Cerré los ojos. Los errores de ortografía. Mi madre escribía canela con 2 L's en algunas páginas. Era su error, su particularidad, su letra. Nadie más en el mundo escribía ese cuaderno con esa equivocación específica.
nadie más que mi madre, y ahora estaba impreso en un libro con el nombre de Valentina. Esa tarde, cuando Ernesto volvió de su caminata, le conté. Lo conté con calma, con palabras claras, sin llorar, porque había tomado la decisión de no llorar delante de él hasta entender bien qué había pasado. Ernesto me escuchó, tomó su vaso de agua, me miró y dijo: «Consuelo, tú nunca escribiste ese cuaderno». Me quedé fría. «Era de tu madre», continuó. «Ya no estaba. Lo que hizo Valentina es...» buscó la palabra. «Es un homenaje. Está preservando esas recetas. Con su nombre. Es su manera de...» «Ernesto», lo interrumpí. Algo que casi nunca hacía, tan nunca hacía. Ese cuaderno tiene la letra de mi madre, tiene sus manchas, tiene sus errores, tiene una nota que ella escribió el día que yo me casé contigo. Hice una pausa. ¿Eso es un homenaje? Él no respondió, pero en sus ojos vi algo que no esperaba ver. No era sorpresa, era otra cosa. Algo que parecía más a reconocimiento, como si ya supiera. Antes de que yo pudiera preguntar, sonó su teléfono. Lo miró. Se levantó y salió al patio a contestar. Lo seguí con la vista hasta que desapareció por la puerta, y entonces, sin saber bien por qué, fui al cuarto. Abrí el cajón donde Ernesto guardaba sus cosas. No lo había abierto en años. No era un cajón que me perteneciera, nunca lo había sentido así. Adentro había papeles, recibos, una vieja billetera, y debajo de todo eso, una tarjeta de presentación de una editorial, la misma editorial que había publicado el libro de Valentina, con una fecha escrita a mano en el reverso. 18 meses atrás. No reconocí el nombre de inmediato, solo un fragmento, una sílaba suelta que llegó desde el pasillo como algo que no debería haber llegado. Pero el cerebro guarda lo que escucha, aunque los ojos estén cerrados. Y esa noche, mientras fingía dormir, mi cerebro guardó ese nombre y lo repitió en silencio hasta que empezó a tener forma. Rodrigo. No conocía a ningún Rodrigo. Ernesto nunca había mencionado a nadie con ese nombre. No en su trabajo, no entre sus amigos, no en ninguna conversación de los últimos 38 años que yo pudiera recordar. Y sin embargo, ahí estaba, a las 11 de la noche, en el pasillo de mi propia casa, hablando de ese nombre con cuidado de no ser escuchado. Esperé a que terminara la llamada. Escuché sus pasos volver hacia el cuarto. La cama se movió cuando se acostó. En menos de 10 minutos, su respiración se volvió pareja. Yo seguí despiertas hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente busqué el nombre en el teléfono de Ernesto. No fue difícil. Ernesto nunca le había puesto contraseña a su teléfono porque decía que no tenía nada que esconder. Esa confianza suya siempre me había parecido una forma de honestidad. Ahora me parecía otra cosa. Abrí sus contactos. Rodrigo Peñalosa, con un número que no reconocí y una anotación al lado que decía simplemente editorial, la misma editorial. Me quedé mirando la pantalla con una calma que ya no era calma, sino algo que viene después de la calma, cuando el cuerpo decide que ya no tiene energía para el susto y empieza a funcionar en otro modo. Así que había un Rodrigo en la editorial. Así que Ernesto tenía su número guardado. Así que mi esposo no solo sabía del libro desde 18 meses antes, también tenía contacto directo con alguien adentro de la editorial. Volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba. Fui a la cocina. Me preparé un café. Y empecé a pensar con la misma metodología con que mi madre construía una receta. Primero los ingredientes, luego el orden, luego el fuego. Los ingredientes que tenía, el cuaderno original, las fotos comparativas, la tarjeta de presentación de la editorial con fecha manuscrita, el nombre de Rodrigo Peñalosa en los contactos de Ernesto y el testimonio de don Aurelio sobre la antigüedad del cuaderno. El orden, abogado primero, todo lo demás después. El fuego, todavía no. Antes de continuar, si esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete. Hay mujeres que se tardan toda una vida en llegarse a este momento. Acompáñame hasta el final. La abogada se llamaba Marcela Fontán. Me la recomendó don Aurelio. La describió como alguien que no levantaba la voz, pero tampoco retrocedía. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Su oficina era pequeña, ordenada, con libros hasta el techo y una planta en la ventana que tenía más vida que muchas personas que yo conocía. Me senté frente a ella y puse sobre el escritorio el cuaderno, las fotos, mis notas y la comparación página por página que había hecho esa noche. Marcela lo revisó todo sin hablar. Tardó 20 minutos. Cuando levantó la vista, su expresión no había cambiado, pero algo en sus ojos sí. ¿Tiene documentos que acrediten que este cuaderno perteneció a su madre?, preguntó. Tengo fotos de mi madre escribiendo en él, tengo cartas donde ella lo menciona, y tengo el propio cuaderno, que según el notario que lo examinó, tiene al menos 30 años de antigüedad. Marcela asintió despacio.
El problema con la propiedad intelectual, dijo, es que es difícil de probar cuando no existe un registro formal previo. Pero en este caso, pasó una página del cuaderno, los errores ortográficos repetidos, la nomenclatura específica, las notas al margen con referencias personales verificables. Cerró el cuaderno. Esto es suficiente para abrir un caso. No le puedo garantizarles el resultado, pero sí le puedo decir que hay base. Respiré. ¿Cuánto tiempo tomaría? Depende. Si la editorial decide cooperar, puede resolverse en meses. Si deciden pelear, hizo una pausa breve. ¿Puede tomar más? ¿Y la segunda edición del libro? Marcela me miró directamente. Podemos solicitar una medida cautelar para suspender la publicación mientras dure el proceso. No es automático, pero tenemos argumentos sólidos. Salí de esa oficina sintiéndome distinta, no aliviada, eso sería demasiado simple, sino más parada, como cuando encuentras el piso después de haber estado flotando sin saber en qué dirección estaba abajo. Esa tarde Mateo apareció en mi puerta sin avisar. Lo vi llegar desde la ventana. Caminaba rápido, con esa tensión en la mandíbula que heredó de su padre. Abrí antes de que tocara. «Mamá, pasa». Entró. Se quedó parado en la sala sin sentarse, lo cual era una señal. Mateo siempre se sentaba. Era un hombre que necesitaba estar cómodo para hablar. Hoy no quería estar cómodo. «El cuaderno, mamá». Lo miré. «¿Qué cuaderno?» «No hagas eso». Su voz sonó más dura de lo que probablemente quería. Se controló. Valentina lo busca por toda la casa. Dice que la última vez que lo vio fue antes de tu visita del sábado. «Qué raro», dije. «Mamá». «Mateo». Nos miramos. En ese momento vi algo en la cara de mi hijo que no había querido ver antes. No era solo tensión, era culpa, una culpa vieja, asentada, del tipo que uno carga cuando lleva tiempo cargándola. «¿Cuánto sabías?», le pregunté. Él abrió la boca. La cerró. «¿Sabías del libro antes de que saliera?», insistí. Se pasó la mano por el pelo. Se sentó finalmente en el borde del sillón, como alguien que no tiene derecho a ocupar todo el espacio. Valentina me lo contó cuando ya estaba en imprenta. Dijo, yo le dije que no era correcto, le dije que debía hablar contigo. Y dijo que las recetas no tenían registro, que nadie podía reclamarlas legalmente, que era un homenaje. ¿Y tú le creíste? Silencio. ¿O simplemente decidiste que era más fácil no hacer nada? Mateo no respondió, pero su silencio era una respuesta. Eso también lo heredé de mi madre, la paciencia para dejar que el silencio hable cuando las palabras no quieren hacerlo. ¿Tu padre sabía antes que tú?, dije. Mateo levantó la vista. 18 meses antes. Tiene una tarjeta de la editorial con esa fecha y tiene en su teléfono el número de alguien que trabaja ahí. El color de su cara cambió. Eso no puede... No lo estoy inventando, Mateo. Se puso de pie. Se quedó parado en el centro de la sala sin saber qué hacer con su cuerpo. Yo no sabía eso, dijo finalmente, y algo en su voz me hizo creerle. Solo esa parte. Sé que no sabías eso, dije, pero supiste lo suficiente. Y callaste. Hubo un momento largo entre los dos. El cuaderno es mío, dije. Me lo dio mi madre. Tiene su letra, su historia, sus palabras, y voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso quede claro. Mateo asintió. Oh, muy despacio, como alguien que está procesando una derrota que todavía no entiende del todo. Se fue sin decir nada más. Cerré la puerta, y por primera vez en días me senté en silencio sin que el silencio me pesara. Esa semana, Marcela presentó la solicitud de medida cautelar. Yo no le conté nada a Ernesto. Seguí cocinando, siguiendo la rutina, respondiendo con monosílabos amables a sus preguntas sobre cómo estaba, qué había hecho, si había hablado con Mateo. Sí, bien poco. El lenguaje de los matrimonios que se están deshaciendo sin que uno de los dos lo sepa todavía. Pero hubo un momento, una tarde de esa semana, en que algo se rompió antes de que yo estuviera lista. Ernesto llegó más temprano de lo habitual, entró a la cocina, me vio sentada con el teléfono y preguntó con demasiada naturalidad, ¿hablando con alguien? Con Dora, dije. Asintió. Abrió el refrigerador, sacó algo para tomar y entonces, sin voltear, dijo, Mateo me llamó, dice que tú tienes el cuaderno. Puse el teléfono sobre la mesa. Sí, dije. Ernesto cerró el refrigerador, se volteó, me miró. Consuelo, eso no cambia nada. El libro ya está publicado. Legalmente, lo interrumpí. Hay una abogada que presentó esta mañana una solicitud para suspender la segunda edición. El vaso que tenía en la mano no se cayó, pero estuvo cerca. ¿Qué hiciste?
Lo que debía hacer desde el primer día. ¿Tienes idea de lo que eso le puede costar a Mateo? ¿A Valentina? El escándalo que... Ernesto, mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que sentía por dentro. ¿Cuándo conociste a Rodrigo Peñalosa? El nombre cayó entre los dos como algo pesado. Ernesto no habló. ¿Hace 18 meses? Continué. ¿O antes? Él me miró durante un tiempo que no supe medir. Y entonces, por primera vez en 38 años, vi en la cara de mi esposo algo que nunca había visto. Miedo, no el miedo de los accidentes o las enfermedades, sino el miedo específico de alguien que acaba de entender que la persona que tenía enfrente ya no es la misma que creía conocer. «Consuelo, no», dije. Me puse de pie. Esta noche no voy a escuchar explicaciones. Tomé mi bolsa, tomé el cuaderno que estaba sobre la silla junto a mí y salí de mi propia cocina con la misma calma con que mi madre salía al mercado los martes por la mañana, como si supiera exactamente a dónde iba. Afuera el aire olía a lluvia próxima. Caminé hasta el final de la calle. El teléfono vibró. Era Marcela. Contesté. «Consuelo», dijo. «El juez aceptó la medida cautelar. La segunda edición está suspendida hasta nueva orden». Me detuve en la acera. Miré hacia arriba. Las nubes eran del color exacto que mi madre llamaba gris de buenas noticias. Ese gris que viene antes de la lluvia que limpia, no de la que destruye. «Gracias», dije. Colgué. Y en ese momento, desde el otro lado de la calle, vi un auto estacionarse despacio. Bajó una mujer, joven, pelo negro, delantal todavía puesto, como si hubiera salido corriendo de algún lugar. Valentina. Me miró desde el otro lado de la calle con una expresión que yo no esperaba ver en su cara. No era rabia, era algo mucho más complicado que eso. Valentina cruzó la calle despacio, no corría, no gritaba. Caminaba con esa precisión de quien ha ensayado el momento en su cabeza muchas veces y ahora lo está ejecutando con cuidado de no salirse del guión. Me quedé donde estaba. El cuaderno en mi bolsa, el teléfono en la mano, las nubes moviéndose despacio sobre nosotras. Se paró a 2 metros de mí. De cerca vi que tenía los ojos rojos, no de llanto reciente, de ese cansancio acumulado que se asienta en los párpados cuando llevas días durmiendo mal. «Consuelo», dijo. «Valentina». Silencio breve. El tipo de silencio que existe entre dos personas que saben demasiado la una de la otra para fingir que no saben nada. «¿Podemos hablar?», preguntó. Miré hacia la calle. Había una banca de plaza a media cuadra, bajo un árbol que todavía tenía hojas. Le señalé con la cabeza. Caminamos hasta ahí sin hablar. ¡Nos sentamos! Valentina juntó las manos sobre las rodillas. Las separó, las volvió a juntar. Era un gesto nervioso que yo nunca le había visto antes. Siempre había sido una mujer de movimientos controlados, de manos quietas. «No fue idea mía», dijo. Lo dijo rápido, como si hubiera estado aguantando esas palabras durante mucho tiempo y por fin hubiera encontrado el momento de soltarlas. La miré. «¿Qué fue idea de quién?», pregunté. Valentina respiró. «Yo tenía el cuaderno. Lo había estudiado, sí. Me parecía hermoso. Me parecía que esas recetas merecían existir más allá de un cajón». Hizo una pausa. «Pero la idea del libro, la editorial, el contacto con Rodrigo Peñalosa, eso no lo busqué yo». El nombre de Rodrigo otra vez. «¿Quién hizo el contacto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Valentina me miró a los ojos. «Ernesto me llamó un día. Fue hace casi 2 años. Mateo no estaba en casa. Me dijo que tenía un amigo en una editorial, que había una oportunidad, que las recetas del cuaderno eran demasiado buenas para quedarse guardadas». Apretó las manos. «Me dijo que tú nunca ibas a hacer nada con ellas, que eras una mujer que no publicaba, que no reclamaba, que dejaba que las cosas pasaran». Algo se movió dentro de mí. No rabia, algo más frío que la rabia, algo más preciso. «¿Y tú le creíste?». «Le creí que tú no ibas a reclamarlas». Una pausa. «En eso me equivoqué. ¿En eso y en más cosas?». Valentina asintió. No intentó defenderse. Eso era lo único que le reconocía en ese momento. Que no estaba intentando construir una versión de la historia que la dejara sin culpa. «Cuando salió el libro», continuó, «me empecé a sentir mal. Al principio me decía que era un homenaje genuino, que yo había puesto trabajo, que había escrito los textos introductorios, que había dado las entrevistas». Sacudió la cabeza levemente. «Pero cada vez que alguien me preguntaba de mi abuela, de mi infancia en la cocina, de los recuerdos que había detrás de cada receta, tenía que inventar, y cada vez que inventaba, pensaba en ti». El viento movió las hojas del árbol sobre nosotras.
¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. Porque la medida cautelar me llegó esta tarde, y porque Mateo me dijo lo que tú le dijiste a él. Respiró. Y porque Ernesto me llamó hace una hora para pedirme que hablara contigo, para pedirme que te convenciera de retirar la denuncia. Ahí estaba, no había venido sola, la habían mandado. Lo vi en su cara en el momento en que lo dije, esa pequeña fractura que aparece cuando alguien es descubierto, en algo que prefería mantener oculto. ¿Eso ibas a hacer?, pregunté. Tardó en responder. Iba a intentarlo, dijo finalmente. Pero cuando te vi aquí parada, con el cuaderno en la bolsa, con esa cara, sacudió la cabeza. No pude. Nos quedamos en silencio un momento. Una paloma caminó por la acera frente a nosotras con esa dignidad absurda que tienen las palomas. Valentina, dije, voy a preguntarte algo y necesito que me respondas con la verdad. Me miró. ¿Tienes algo escrito? ¿Algún mensaje, algún correo? ¿Algo donde Ernesto te proponga esto? ¿O te hable de Rodrigo Peñalosa? Ella no respondió de inmediato. Eso ya era una respuesta. ¿Tienes algo?, insistí. Tengo los mensajes de WhatsApp, dijo en voz baja. Ernesto me escribió varias veces durante el proceso, con instrucciones sobre qué decir en las entrevistas, con los contactos de la editorial, con las fechas. El corazón me dio un vuelco que no dejé ver en la cara. ¿Esos mensajes todavía existen? Nunca los borré. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Llamé a Marcela esa misma noche. Le conté la conversación con Valentina. Le expliqué lo de los mensajes. Le dije que había una persona dentro de la editorial cuyo nombre era Rodrigo Peñalosa y que mi esposo tenía su contacto guardado desde antes de que el libro existiera. Marcela escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo una pausa breve. «Consuelo», dijo, «esto ya no es solo un caso de propiedad intelectual». «Lo sé. Si los mensajes dicen lo que usted describe, hay una participación directa de su esposo en la planificación del uso no autorizado de material que le pertenecía a usted. Eso cambia el alcance legal considerablemente». ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos ir más lejos y de que la editorial va a querer llegar a un acuerdo antes de que esto llegue a un juicio público. Respiré despacio. ¿Qué necesita de mí ahora? Necesito esos mensajes. ¿Valentina está dispuesta a cooperar? Pensé en la cara de Valentina en la banca, en sus manos nerviosas, en el momento en que decidió no convencerme de nada. Creo que sí, dije. Bien, mañana a las 10 en mi oficina. Con ella, si es posible. Colgué. Me senté en el borde de la cama. El cuarto estaba en penumbra. Ernesto no había regresado todavía. O si había regresado, estaba en otra parte de la casa. No me importó averiguarlo. Abrí el cuaderno una vez más. Lo puse sobre mis rodillas. Pasé las páginas despacio, sin leer, solo sintiendo el papel bajo los dedos, el grosor de las hojas, las irregularidades del papel donde la tinta había absorbido humedad con los años. Llegué a la página que tenía la lágrima seca en la esquina. La receta era un postre. Uno simple, buñuelos con miel de piloncillo, el que hacía mi madre en diciembre, el que yo había aprendido a hacer parada sobre un banquito de madera porque no llegaba al fogón. Debajo de los ingredientes mi madre había escrito algo que no era parte de la receta. Era una nota suelta, casi al margen, con letra más pequeña que el resto. Las mujeres de esta familia siempre supimos hacer más de lo que nos dejaron demostrar. Eso también es un ingrediente. No recordaba hasta plan haber leído eso antes, o quizás lo había leído y lo había olvidado porque en aquel entonces no lo necesitaba todavía. Ahora lo necesitaba. Lo leí 3 veces. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. Valentina llegó a la oficina de Marcela al día siguiente con el teléfono en la mano y una expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil y no piensa cambiarla. Se sentó. Abrió los mensajes, los puso sobre el escritorio frente a Marcela. Marcela los leyó despacio. Fue pasando la pantalla con un dedo. Su expresión no cambió, pero en un momento se detuvo y releyó algo 2 veces. ¿Puedo solicitar una captura de pantalla de estos mensajes?, preguntó. Puede quedarse con el teléfono el tiempo que necesite, dijo Valentina. Marcela asintió. Miró a Valentina un momento. ¿Entiende usted que al proporcionar esta evidencia se convierte en testigo cooperante? Eso puede tener implicaciones para usted también. Lo entiendo, dijo Valentina. ¿Y aún así quiere proceder? Una pausa. Sí. Marcela asintió de nuevo. Tomó el teléfono y llamó a alguien de su equipo para hacer las capturas necesarias.
Mientras esperábamos, Valentina y yo nos quedamos sentadas en los sillones frente al escritorio vacío. No hablamos, pero tampoco fue un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que están del mismo lado de algo, aunque hayan llegado desde lugares muy distintos. En un momento, sin mirarme, Valentina dijo: «Lo siento». No respondí de inmediato. «Sé que eso no arregla nada», continuó. «¿No?», dije. «Pero también sé que decidiste venir aquí cuando podías haberte quedado en casa». Ella asintió apenas. «Las recetas de tu abuela», dijo. «Las que te escribes en el cuaderno, ¿las conociste a ella?». «Murió cuando yo tenía 6 años», dije. «Pero mi madre me habló de ella toda la vida. Cada receta tenía una historia. Cada historia tenía un nombre». No, Valentina cerró los ojos un momento. «En las entrevistas del libro», dijo, «inventé una abuela que nunca tuve. Le puse nombre, le puse cocina, le puse recuerdos. Fue lo más lejos que he llegado de mí misma». Abrió los ojos. «No sé si eso importa ahora, pero quería que lo supieras». Los días siguientes fueron de una calma extraña. Ernesto me llamó 2 veces, no contesté. La tercera vez me dejó un mensaje de voz que escuché una sola vez y no volví hasta escuchar. Decía que quería hablar, que había cosas que yo no entendía, que todo podía resolverse de otra manera. El lenguaje de los que han sido descubiertos y todavía creen que pueden negociar. Mateo vino una tarde. Esta vez sí se sentó bien, no en el borde, sino en el centro del sillón. Tenía la cara de alguien que ha dormido poco y pensado mucho. «Mamá», dijo, «necesito saber cómo estás». «Estoy bien. No me refiero a si estás enojada o si estás tranquila. Me refiero a si estás bien de verdad». Lo miré. Era mi hijo. Lo había cargado en brazos. Lo había visto aprender a caminar. Lo había visto convertirse en un hombre. Y ese hombre, con todas sus fallas y su cobardía de hace unas semanas, estaba sentado frente a mí preguntando cómo estaba de verdad. «Estoy aprendiendo hasta estarlo», dije. Asintió. «¿Qué va a pasar con papá? Eso lo va a decidir un juez, Mateo». «No yo». Y entre ustedes dos, miré hacia la ventana. Afuera, el árbol de la acera estaba perdiendo las últimas hojas de la temporada. Caían despacio, sin prisa, como cosas que saben que ya cumplieron su tiempo en el lugar donde estaban. 38 años, dije. Eso no desaparece de un día para otro. Pero tampoco puedo quedarme en un lugar donde me hicieron invisible y esperaron que no me diera cuenta. Mateo no dijo nada. «Lo que hizo tu padre no fue solo lo del libro», continué. «Lo del libro fue solo la primera vez que tuve una prueba en las manos. Pero el resto lleva décadas pasando». Mi hijo agachó la cabeza. «¿Lo sabías?», pregunté. Tardó. «No lo del libro, pero...». «Sabía que en esta casa tu voz no contaba igual que la de él. Y nunca dije nada». Levantó la vista. «Eso también fue una decisión mía, y lo siento». «Mamá, era la primera vez en su vida que mi hijo me pedía perdón por algo que no era un accidente ni una torpeza». Le puse la mano en el brazo. No dije que estaba bien, porque no estaba completamente bien todavía, pero sí dije: «Gracias por venir». La carta de la editorial llegó una semana después. Marcela me llamó antes de enviármela para explicarme el contenido. La editorial, ante la evidencia presentada, optaba por no llegar a juicio. Proponían un acuerdo: retiro definitivo del libro del mercado, reconocimiento formal de la autoría original de las recetas y una compensación económica. La cifra era considerable, más de lo que yo hubiera pedido si me hubieran preguntado, pero lo que me interesaba más era otra cosa. «Quiero que el reconocimiento sea público», le dije a Marcela, «no solo en documentos legales. Quiero que la editorial emita un comunicado donde aparezca el nombre de mi madre». Marcela hizo una pausa breve. «Eso lo podemos incluir como condición del acuerdo». Entonces sí firmó. Hubo algo más. Rodrigo Peñalosa fue separado de su cargo en la editorial mientras durara la investigación interna. Eso no lo pedí yo. Fue consecuencia del proceso. Ernesto contrató un abogado. Yo no volví a votar y hablar con él directamente. Esa conversación también llegaría, pero en sus términos propios, con sus propios procesos. No iba a apresurarla. Lo que sí hice esa semana fue algo que llevaba tiempo posponiendo. Llamé a una mujer que había conocido años atrás en un taller de cocina tradicional. Tenía una pequeña escuela en su casa. Enseñaba a grupos pequeños, usaba métodos antiguos. Le pregunté si todavía tenía espacio. Me dijo que sí. Le dije que quería enseñar, no aprender. Enseñar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Qué sabe hacer?», me preguntó. Miré el cuaderno verde sobre la mesa. 143 recetas, dije. Cada una con su historia. Silencio breve. «Venga el martes», dijo. Colgué.
Me quedé sentada en la cocina un momento. Luego abrí el cuaderno en la primera página. Tomé un lápiz. Debajo de la dedicatoria de mi madre. Para Consuelo. Que nunca olvides de dónde vienen tus manos. Escribí algo con mi propia letra, inclinada hacia la derecha, igual que la suya. Y para las que vengan después, con nombre propio. Cerré el cuaderno. Afuera empezó a llover. Una lluvia suave, del tipo que llega sin avisar y se queda el tiempo exacto que hace falta. Me levanté, fui a la ventana y la miré caer sobre la calle. Y en ese momento el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí, decía: soy la hija de Rodrigo Peñalosa. Necesito hablar con usted. Hay cosas sobre ese cuaderno que usted no sabe todavía. Me quedé mirando el mensaje durante un tiempo que no supe medir. La lluvia seguía cayendo afuera. El cuaderno estaba cerrado sobre la mesa, y ese mensaje de un número desconocido brillaba en la pantalla como algo que todavía no tenía nombre. La hija de Rodrigo Peñalosa. Pensé en no responder. Pensé en mandárselo a Marcela y dejar que ella decidiera. Pensé en apagar el teléfono y terminar ese día con lo que ya tenía, que era suficiente, que era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Pero algo en esas palabras no me dejó. Hay cosas sobre ese cuaderno que usted no sabe todavía. Respondí: ¿quién es usted exactamente? La respuesta llegó en menos de un minuto. Me llamo Isabel, tengo 29 años. Mi padre trabajó en esa editorial durante 12 años. Cuando lo separaron del cargo la semana pasada, encontré cosas en su estudio que creo que le pertenecen a usted. Leí el mensaje 2 veces. Luego escribí: ¿qué tipo de cosas? Documentos, fotografías y una carta que su madre escribió y que nunca debió salir de su familia. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería neutral, un lugar público, con gente alrededor, donde ninguna de las dos tuviera que sentir que estaba en territorio ajeno. Isabel llegó antes que yo. La reconocí de inmediato aunque nunca la había visto. Tenía esa manera de sentarse de quien está esperando algo difícil y ha decidido enfrentarlo de todas formas. Pelo corto, ropa sencilla, las manos sobre la mesa con un sobre de papel manila entre ellas. Me senté frente a ella. Nos miramos. Era joven, demasiado joven para tener la cara que tenía en ese momento. Oh, esa mezcla de vergüenza y resolución que solo aparece cuando alguien ha decidido hacer lo correcto después de haber visto lo incorrecto muy de cerca. Gracias por venir, dije. Gracias por responderme, dijo ella. Pidió un café. Yo también. El mesero se fue y nos quedamos las dos en silencio un momento, como si necesitáramos ese espacio breve antes de empezar. Mi padre, dijo Isabel, no es un hombre malo. Lo dijo con la certeza de alguien que lo ha pensado mucho y ha llegado a una conclusión matizada. Pero tampoco es un hombre que sepa decir no cuando alguien con más poder que él le pide algo. Asentí sin interrumpirla. Ernesto Camargo lo contactó hace casi 2 años. Al escuchar el nombre de mi esposo en su boca, sentí algo extraño. La incomodidad de que tu vida privada exista también en la memoria de personas que no conoces. Le dijo que tenía una nuera con material valioso para publicar, que la autora original no estaba en condiciones de reclamarlo, que era una operación limpia. ¿En condiciones? Repetí. ¿Qué quería decir con eso? Isabel bajó la vista un momento. Dijo que usted era una mujer mayor, sin estudios formales, sin contactos en el mundo editorial, que no sabía nada de derechos de autor y que probablemente nunca se enteraría de nada. El café llegó. Ninguna de las dos lo tocamos de inmediato. Procesé esas palabras despacio. Una mujer mayor, sin estudios formales, que no sabía nada, que probablemente nunca se enteraría. 38 años viviendo junto a un hombre que me describía así a mis espaldas. 38 años siendo exactamente eso en su cabeza. Alguien que no se iba a enterar. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté. Porque cuando mi padre perdió el cargo, entró en una especie de crisis. Rodeó el vaso de café con las manos sin levantarlo. Empezó a sacar cosas de su estudio, papeles, archivos, cosas que quería destruir antes de que alguien las encontrara. Hizo una pausa. Yo las encontré primero. Puso el sobre de papel manila sobre la mesa y lo empujó hacia mí. Lo abrí. Adentro había 3 cosas. La primera era una fotocopia de una página del cuaderno, la página 41, la de la torta de guanábana, la que yo había hecho para la boda de Mateo y Valentina. Alguien había anotado al margen, con letra que no era de mi madre. Confirmada. Incluir en capítulo 3. La segunda era un correo impreso, entre Rodrigo Peñalosa y Ernesto, fechado 21 meses atrás. En el correo, Ernesto describía el cuaderno con detalle. Decía el número de recetas. Describía el estado del papel.
y al final escribía una frase que me costó leer completa. La señora no sospecha nada. Lleva 40 años siendo decorativa en esta casa. No va a cambiar ahora. Decorativa. 40 años siendo decorativa. Cerré los ojos un segundo. Los abrí. La tercera cosa era una carta. Manuscrita. En un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre escrito en el frente con una letra que reconocí antes de abrir el sobre. La letra de mi madre. Mis manos temblaron por primera vez en todo ese proceso. Había logrado mantener la calma durante semanas. Había hablado con abogadas, con notarios, con mi hijo, con Valentina, con una desconocida en una cafetería. Había dormido poco y pensado mucho, y guardado silencio cuando hacía falta, y hablado cuando era necesario. Pero ver esa letra en ese sobre, con mi nombre escrito así, con esa inclinación hacia la derecha, que la soma era únicamente suya. Las manos me temblaron. Saqué la carta del sobre con cuidado. Era una hoja doblada en 3. La desplegué. Mi madre había escrito esa carta 3 meses antes de morir. Lo supe por la fecha en la esquina superior y porque la letra era más irregular que de costumbre. Ya le costaba sostener el lápiz con firmeza en esos últimos meses. Decía, Consuelo, si estás leyendo esto es porque alguien encontró lo que no debía encontrar. Hay una receta que no está en el cuaderno. Nunca la escribí ahí porque no quería que nadie más la tuviera. Es la receta de tu abuela Petra, la que ella guardó durante toda su vida. Y solo me dio a mí el último día que pudo hablar. Está escrita en un papel que guardé dentro del forro del cuaderno, pegado a la contraportada. Si el cuaderno sigue en tus manos, todavía está ahí. Si no está en tus manos, entonces alguien tomó más de lo que debía. En cualquier caso, quería que supieras que existe y que es tuya. Siempre fue tuya. No había más, solo la firma de mi madre. Y debajo, casi como una nota al pie, el comino siempre después del fuego. No lo olvides. Doblé la carta. La guardé en mi bolsa junto al cuaderno. Miré a Isabel. Ella me miraba con una expresión que no intentaba descifrar lo que yo estaba sintiendo. Solo estaba presente, que era lo único que se le podía pedir a alguien en ese momento. ¿Sabe usted cómo llegó esta carta a manos de su padre?, pregunté. Estaba entre los documentos que Ernesto le entregó cuando le describió el cuaderno. Dijo, al parecer la encontró en algún lugar de la casa. No sé cómo. No pregunté más sobre eso, porque ya podía imaginar cómo. Ernesto revisando cajones que no eran suyos. Ernesto encontrando una carta dirigida a mí y guardándola sin decirme nada. Ernesto entregándosela a un desconocido como parte de un expediente sobre mi vida, decorativa. 40 años siendo decorativa. Isabel, dije, ¿estaría dispuesta a hablar tan ante y en hablar con mi abogada? Ella no dudó. Para eso vine. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, dale like. Son historias como estas las que merecen seguir siendo contadas. Lo que vino después no fue rápido ni limpio. Las cosas reales nunca lo son. Marcela incorporó el correo de Ernesto y el testimonio de Isabel al caso. La editorial, y que ya quería cerrar el asunto antes de que llegara a los medios, aceptó todas las condiciones del acuerdo en menos de 2 semanas. El comunicado público se emitió un martes por la mañana. Decía, entre otras cosas, las recetas contenidas en la obra publicada bajo el título Sabores de mi abuela pertenecen al acervo familiar de la señora Consuelo y fueron originalmente creadas y documentadas por su madre. La editorial lamenta el proceso mediante el cual este material fue obtenido y se compromete a reparar el daño causado. El nombre de mi madre apareció en ese comunicado, impreso, oficial, permanente. Dora me llamó cuando lo leyó. No dijo nada al principio, solo respiró al otro lado de la línea. Tu mamá estaría muy orgullosa, dijo finalmente. No pude responder de inmediato. Sí, dije cuando pude. Creo que sí. Con Ernesto, las cosas tomaron su propio tiempo. Hubo conversaciones que no voy a repetir aquí porque pertenecen a ese espacio privado donde el dolor no necesita público. Hubo momentos en que lo que sentí no fue rabia, sino algo más antiguo y más triste. El peso de entender que alguien puede vivir contigo durante décadas y seguir viéndote como algo menor que lo que eres. No lo odié, pero tampoco pude quedarme. La casa quedó para mí mientras se resolvían los procesos legales. Ernesto se fue a un departamento que alquiló cerca del trabajo. Mateo nos visitó a los 2 por separado durante semanas, cargando esa culpa de los hijos que ven romperse lo que creían permanente. Un día vino a verme con una expresión distinta. Valentina y yo estamos hablando, me dijo. No sé cómo va a terminar eso, pero estamos hablando. Bien, dije. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cómo supiste que podías hacerlo?
¿Que podías enfrentarte a todo esto? Lo miré. Pensé en la respuesta real, no la respuesta corta, sino la verdadera. No supe que podía, dije. Hice la primera cosa que tenía que hacer, luego la siguiente. Y así. Mateo asintió despacio. Como una receta, dijo. Sonreí. Era la primera vez que sonreía de verdad en muchas semanas. Como una receta, dije. El primer martes que fui a enseñar a la escuela de cocina, llegué con el cuaderno bajo el brazo y con algo más. Antes de salir de casa, abrí el cuaderno por la contraportada. Con cuidado despeché el forro interior. Ese forro de papel que los cuadernos viejos tienen pegado a la tapa dura por dentro. Lo hice despacio, con una espátula pequeña, sin rasgar nada. Y ahí estaba, un papel doblado en 4, amarillento moho, delgado, con una letra que no era de mi madre, sino de alguien antes que ella. La letra de mi abuela Petra. Una receta, sin nombre en el título, solo los ingredientes y el procedimiento, escritos con esa parsimonia de quien no necesita adornar lo que sabe que es suficiente. La leí completa. Era un mole, uno complejo, con más de 20 ingredientes, con un procedimiento de 3 días, con instrucciones que asumían que quien lo hacía ya sabía ciertas cosas sobre el fuego y sobre la paciencia. Al final, mi abuela había escrito, «Este no se apura, el que lo apura no lo merece». Doblé el papel con el mismo cuidado con que lo había encontrado. Lo puse dentro del cuaderno y salí de la casa. El grupo de ese martes era pequeño, 7 mujeres. La mayor tenía 72 años, la menor 26. Todas habían venido por razones distintas, algunas por curiosidad, algunas por nostalgia, una de ellas porque su madre acababa de morir y no sabía de qué otra manera procesar eso. Me paré frente a ellas con el cuaderno en las manos. No empecé con una receta, empecé con una historia. Les conté de mi madre, les conté del cuaderno, no les conté todo lo que había pasado en las últimas semanas. Eso vendría después, si acaso. Pero sí les conté lo esencial, que ese cuaderno existía porque una mujer había decidido que lo que sabía merecía ser escrito, que había otras mujeres antes que ella, que lo habían sabido sin escribirlo, y que ahora estábamos ahí, en esa cocina, para que nada más se perdiera sin nombre. La mujer de 72 años me miró con una expresión que reconocí. Era la expresión de alguien que hasta ha esperado escuchar eso durante mucho tiempo. ¿Y qué vamos a cocinar hoy?, preguntó. Abrí el cuaderno. El tamal de mi madre, dije, con hoja de plátano y una pizca de comino al final. Siempre al final, siempre fuera del fuego. Esa noche volví a casa cuando ya había oscurecido. Me preparé una taza de té. Me senté en la cocina, mi cocina, con mis ollas, con mi mesa, con la ventana que da hacia el árbol de la acera. Puse el cuaderno frente a mí. Lo abrí en la primera página. Leí la dedicatoria de mi madre. Para consuelo, que nunca olvides de dónde vienen tus manos. Leí lo que yo había añadido debajo, y para las que vengan después, con nombre propio, y debajo de eso, con el mismo lápiz, añadí una línea más, y para Petra, que lo supo antes que todas. Cerré el cuaderno, apagué la luz de la cocina, y en la oscuridad, con el olor a cocina todavía en el aire, pensé que hay cosas que no se pueden robar del todo, que la letra de mi madre existía antes de que alguien la tocara y seguía existiendo ahora, que el comino siempre después del fuego era un secreto que había sobrevivido 3 generaciones y sobreviviría las que vinieron después, que yo había aprendido a los 64 años que el silencio también tiene un momento en que se termina y que ese momento, cuando llega, sabe exactamente a qué tiene que saber. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que esta historia quiso decirte. Suscríbete para no perderte las que siguen. Cada semana, una mujer. Una verdad, una voz que se niega a quedarse callada.